Estamos en una de las peores crisis a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué Putin ataca a Ucrania? ¿Por qué nadie ayuda militarmente a Ucrania? En este episodio trataremos de contestar estas y otras preguntas. Quédate conmigo. Bienvenido a otra edición de Vive tus sueños, no tus miedos. Soy tu coach Eli Santiago y recuerda que te ayudo a vivir de forma más feliz y tranquila y con significado. Estamos aquí para brindarte herramientas para que puedas manejar el estrés, las ansiedades de la vida y que puedas alcanzar el éxito y el propósito para tu vida. Te recuerdo que si nos escuchas por primera vez, ve y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y hoy tengo un episodio muy especial, ¿verdad? Vamos a tener un tema que normalmente no tocamos aquí y para eso hablé con mi hermano Dani Santiago, el Blue Man de la radio. Para los que no lo conocen, él es, ahora mismo lo voy a presentar, pero para darle un corto introducción, Dani es un excelente comunicador de muchos años de experiencia, locutor de radio y también es mi hermano de sangre. Estamos aquí los dos en Chicago y estoy bien contento. Es para mí un privilegio que él esté compartiendo este episodio conmigo por primera vez, que hemos hablado bastante de hacer un episodio juntos y esta se dio la oportunidad de hablar de este tema, un tema que nosotros tenemos largas conversaciones de muchos temas y vamos a traer esta conversación aquí para todos ustedes. Así que, Dani, un saludo para todos aquí y toda la audiencia. Saludos, Coach Eli. Para mí es un placer, hermano, estar junto a ti aquí en tu programa. Y un saludo a toda tu linda audiencia, la gente que te sigue, que comparte tu contenido, que son tus seguidores. Para mí es un placer. Reciban un caluroso saludo de parte de Dani Bluman y un abrazo. Y que este año 2022 sea un año en el cual cada uno de ustedes, a pesar de lo que está ocurriendo en el mundo, pueda alcanzar sus metas y puedan seguir recibiendo paz, recibiendo herramientas de parte de Coach Eli para seguir su vida y tener una vida más tranquila, más en paz, menos estrés y una vida, como diríamos nosotros, de ser bendecida. Amén, amén. Ese es el propósito y yo sé que también tú compartes lo mismo y cuando estabas en la radio allá en Puerto Rico, siempre tirabas esos mensajes de ánimo, de fortaleza y sí lo sigues haciendo con todo el mundo y con todos tus amigos, todos tus hermanos y es una bendición tenerte y sabemos que estás también con nuestro hermano Joel en Cielo Urbano, estamos haciendo muchas cosas, ¿verdad? Estamos involucrados en traer felicidad, hablarle a la gente de que siempre hay un camino, hay una salida, hay una bendición, ¿verdad? A pesar que, como tú dijiste, de todas las cosas que estamos pasando. Así que estamos contentos. Te agradezco esta oportunidad en nuestro primer programa. Jamás pasó por mi mente estar hablando de guerra. Exacto. ¿Por qué? Porque somos nos gusta mucho ser pacificadores y para hablar de guerra hay que ser valiente y en este momento que está viviendo el mundo y específicamente el tema que vas a traer hoy es un tema muy interesante y las personas que nos están viendo, es importante que usted conozca lo que Coach Eli va a hablar hoy. Y el tema está súper interesante y hay cosas que están ocurriendo que en este programa usted va a conocer o quizás va a decir, yo no había escuchado eso que Coach Eli está hablando en esta hora. Como estábamos hablando, me senté a hablar con Dani, quiero traer esto y quiero que me acompañe y queremos tener una conversación. Somos simplemente unos ciudadanos, ¿verdad? Más, no somos ningún experto en el tema, pero a mí me gusta buscar siempre los datos, los hechos, ¿verdad? Porque los hechos son hechos y es importante porque hay tanta mala información, ¿verdad? Allá afuera hay mucha desinformación, debo decir. Y también, pues esto
estos países también se encargan de estas potencias mundiales, también se encargan de llevar su agenda y también están en las redes. Eso es algo que es bien importante. Pero Dani, tú me estabas diciendo para, ¿verdad?, arrancar con esta introducción. Queremos contestar dos preguntas, ¿verdad?, básicas, que veo que también ha habido mucha confusión, es que por qué Putin ataca a Ucrania y por qué nadie ayuda militarmente a Ucrania. Pero antes de eso, hablamos de muchas veces, Dani, que estábamos hablando de que muchas veces nosotros, cuando ocurren estos eventos mundiales, es entonces que nosotros pensamos en guerra, ¿no? O pensamos que está sucediendo esto en este momento, pero muchas veces perdemos de perspectiva que han habido guerras y el mundo sigue en guerra, ¿no? Y no es este conflicto nada más lo que están ocurriendo en el mundo. Muchas veces perdemos eso de perspectiva, ¿no? Sí, te lo comentaba, pero era porque los que nos están viendo ahora, dependiendo el lugar donde vivas, donde estés, en tu país, quizás está todo en paz y tranquilidad y no hay guerra, no hay sonando bombas, metralletas, conflictos bélicos, pero hay países que actualmente están viviendo una guerra, pero quizás no una guerra como la que vale ser hablar ahora que está ocurriendo actualmente, hoy por hoy, pero quizás esas guerras que estamos hablando en países no ha trascendido a nivel de redes sociales, a nivel de mundo, porque sucede que a veces las personas, hay países que están en guerra y entonces hay otras noticias que son relevantes en el mundo, menos que hay quizás una guerra constante en un país, un conflicto bélico en un país. Y muchas veces pensamos que no hay personas sufriendo los estragos de una guerra, de un conflicto. Y hay personas que actualmente están, diríamos, tribulación, porque levantarse todos los días con temor a ser atacado, bombardeado, eso es una guerra, eso es un estrés fuerte. Y por eso le preguntaba a Eliezer y le decía, actualmente hay guerras en el mundo, actualmente hubieron guerras. ¿Por qué, Coach Eli? Y esa era la pregunta que yo le hablaba a mi hermano y conversábamos. Exacto. Eli, Coach, ¿por qué actualmente, habiendo todo eso, esto que estamos viviendo hoy, lo que está pasando con Ucrania, ¿por qué está ocurriendo esto? Exacto. Y como estábamos hablando, muchas veces suceden unos conflictos y como no son relevantes, se dejan de cubrir y entonces desconocemos. Por ejemplo, en Siria sigue habiendo guerra. Hace años la noticia de Siria era noticia mundial, porque allí entonces estaba los terroristas, estaban distintos grupos, ISIS estaba allí peleando en Siria, había una mezcla de países involucrados, estaba entonces Rusia ayudando a ciertos grupos en Siria y Estados Unidos estaba ayudando a otros grupos en Siria. O sea que Estados Unidos y Rusia inclusive estaban en guerra, como eso se llama un proxy. Proxy significa es que yo no estoy en guerra contigo, por ejemplo, yo soy de Estados Unidos, yo no estoy en guerra contigo, Rusia, formalmente, pero en Siria yo estoy ayudando a mi equipo, a lo que yo quiero que ganen, mientras Rusia está ayudando a otros. Y eso sucedía, y nosotros como nos olvidamos de Siria, pero Siria sigue en guerra, sigue en conflicto. El 90% de la población de Siria vive bajo esa pobreza y esa que son los resultados de la guerra. Y en Yemen, en África, siguen habiendo guerras. Así que, pero como no son cubiertas, nosotros pues pensamos que no. Ese es el detalle que comentamos a todos los que nos están viendo. Lo que las noticias, las redes sociales renombran, se va a quedar corto en un momento dado, y es porque las noticias tienden a pasar de primera plana a primer lugar, van bajando según pasa el tiempo. Es similar, y me corrige Eli, es similar cuando hay una gran masacre o una gran muerte. No sé si concuerdas conmigo o los oyentes concuerdan conmigo, que hay una masacre bien fuerte
hubo unos asesinatos, murieron 5 personas, renombran la noticia el primer día y pasan las semanas y se olvida esa masacre o esa muerte. Y es que al entender, la noticia no va a estar viva mucho tiempo. La noticia quizás va a morir o que esté en tendencia, pero la situación de los familiares que perdieron a esas 5 personas en una masacre va a estar viva. Pues yo diría que también los que están en el país y en el conflicto, la situación va a estar viva. Pero quizás en las noticias, en las redes sociales, va a bajar la intensidad. Exacto. Y es una situación un poco delicada, pero la vida tiende a ser así. No va a perdurar mucho tiempo quizás una noticia. Quizás no nos vamos a enterar de todo lo que está ocurriendo en el mismo país, sino nosotros como personas que estamos fuera del país, vamos a ver lo que la prensa reseña y lo que la prensa entonces quiere que el público sepa. Ahora, como hay mucha red social, pues ahora la información llega mucho, mucho, mucho más rápido que en años pasados. Pero la realidad es que este conflicto actualmente está en tendencia. Todavía es la hora que se siga hablando y todavía aparentemente hay una situación que está tensa. Correcto. Y lo trascendente de esto, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué se habla tanto? Es que desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido una crisis, por eso comenzamos con ese título. No ha habido una crisis como esta. Y es bien importante porque estamos hablando de potencias mundiales, potencias con capacidad nuclear. Entonces todo el mundo está atento a esto. Pero quisiéramos empezar con un breve resumen. ¿Qué pasó? Como todos, la mayoría saben, el pasado jueves 24 de febrero de este año, Rusia y su líder Vladimir Putin invaden Ucrania, empiezan un ataque a Ucrania, un país soberano, o sea, un país que se independizó, y vamos a hablar de eso también un poco. Pero antes de comenzar a hablar de esto, Dani, un poco hay que hablar un poco de la historia, porque tenemos que entender el contexto. Y parte de la historia es que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, hay una división entre lo que es Rusia, que en ese tiempo se conocía como la Unión Soviética. Esa Unión Soviética, en inglés, Union of Soviet Socialist Republics, o sea, una unión de sociedades socialistas, de repúblicas socialistas, o sea, donde el socialismo era el que predominaba en esa zona. Y el oeste, entonces estamos hablando de Estados Unidos y sus aliados, eran los países básicamente democráticos, como Inglaterra, Estados Unidos. Y hay muchas diferencias, Dani, tenía muchas diferencias ideológicas, porque estaba la democracia versus básicamente el socialismo, que básicamente no tienes ese ambiente democrático de elegir a tus líderes, por ejemplo. El mismo Putin lleva, yo no sé cuánto, más de 20, casi 20 años o aproximadamente, no sé, lleva mucho tiempo eh, eh, a cargo, porque no tienen, es un régimen autocrático, ¿no? Que simplemente depende de una persona. Muchas veces nosotros pensamos que la democracia es algo que es bien común, pero básicamente podemos decir, yo podría decir que tal vez puedo estar equivocado y en los comentarios me pueden corregir, pero creo que en la mitad del mundo no sigue la democracia. Tenemos una China, que China nada más representa a un montón de personas. Está entonces Rusia, está por ahí Norcorea, está por ahí acá en América Latina, está Cuba, está Nicaragua, Venezuela. Todos estos países. Hay mucho que deciden por el pueblo. ¿Cuántos alimentos referente a los servicios lo decide un solo mandatario? No es que es para que el pueblo decida, para que el pueblo se pueda manifestar, no, es que es ya impuesto. No hay libertad. Y entonces, ahí, nosotros que estamos en las democracias, pues, los que no han vivido ese tipo de mandato o estar en un país así, como yo, ¿verdad? No lo voy a entender o no lo voy a comprender cómo se vive
en un lugar como ese, porque aquí, como tú sabes, es totalmente distinto el mover y el fluir hasta económico y de otras áreas. Correcto. Así que la Unión Soviética se convierte en este imperio gigante, se va apoderando de Hungría, Polonia, todos estos pueblos vecinos. Y la Unión Soviética entonces acaba de componerse, o se componía de 15 repúblicas. Y una de las repúblicas que pertenecía a esta unión era precisamente Ucrania. Entonces, Ucrania era una república que pertenecía. Por eso es que hay que también ver cómo ciertos rusos ven a Ucrania. Muchos rusos no ven a Ucrania como un país soberano, un país aparte, lo ven como parte suya. Inclusive dentro de Ucrania hay rusos separatistas que están peleando para que Ucrania vuelva otra vez a ser parte de Rusia. Entonces, ese contexto hay que entenderlo. Hay que entenderlo que hay unas batallas internas también allá. Y es sumamente interesante. Entonces, ¿qué sucede? En los años 80, Rusia estaba entonces empobreciéndose. ¿Por qué? Porque se estaban quedando atrás, porque al Rusia hacer ese socialismo cerrado, pues no estaba abierto al mundo. Entonces, no tenían, por ejemplo, libertad intelectual para desarrollar productos. O sea, no tenían esa libertad de empresa. De, ok, tú vas, tengo una empresa farmacéutica que va a desarrollar economía. Eso no lo hay. Eso no lo tienen. Entonces empezó a empobrecerse. Y ahí es cuando sale este famoso hombre, no sé si te acuerdas, Dani, de Mikhail Gorbachev, que era una persona que era calva y tenía una mancha. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro que sí. Ese fue. Y se hacía mucha parodia, ¿verdad? Parodias y películas. Y películas de él. Imitadores para la época de los 80, ¿verdad? 90. Esa época. Exacto. Era ese caballero que tú mencionas, era histórico, el personaje en las películas y hasta en parodias. Esa persona, ¿qué ocurre con Gorbachev? Pues esa persona creció dentro del Partido Comunista, ¿verdad? Y se convierte en el secretario general. Entonces, cuando él se convierte en el secretario general, él dice, no podemos seguir viviendo de esta manera, porque todo el dinero se gastaba en el área militar, ¿sabes? No había dinero para infraestructura, no había dinero para las calles, no había dinero para la prosperidad de la gente. Todo se iba en ese aspecto militar. Así que dice, no, tenemos que empezar a abrirnos al mundo. Y después ahí, cuando Reagan empieza a trabajar con él y decir, no, tú tienes que, porque ellos tenían la famosa muralla que estaba dividiendo, ¿verdad? Alemania, porque todo eso era parte de la Unión Soviética y ellos tenían una división. Y ahí es que se cae el llamado muro de Berlín, porque todo eso lo cubría. O sea, la Unión Soviética era grande. O sea, Rusia ahora es grande, pero la Unión Soviética era enorme. Era enorme. Entonces, claro, y hay muchos detalles, no vamos a entrar en todo, pero estuvimos viviendo hasta el año 91, se estuvo viendo lo que se llama la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, se le llama la Guerra Fría porque Estados Unidos y sus aliados estaban en guerra contra Rusia, pero se le llama Guerra Fría porque no era una guerra abierta. Ahí es donde surge todo esto espionaje. Inclusive está la crisis de los misiles de Cuba, donde Rusia ayudaba entonces a Cuba y le daba dinero. Por eso es que Cuba, hasta que el Imperio Soviético se cayó, Cuba estaba bien, porque Cuba recibía mucho dinero. Y estuvimos a punto de tener una crisis nuclear cuando Rusia envió misiles a Cuba y almacenaba esos misiles en Cuba. Y eso fue una crisis que estuvimos a punto de básicamente no estar aquí tú y yo. Así de grave fue. A ese nivel. A ese nivel. O sea, que estamos hablando por eso es que esto es tan relevante, por eso es que es tan importante y todo, ¿verdad? Tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo, porque es básicamente histórico esto que está sucediendo ahora. Entonces, cuando Mikhail Gorbachev, él es el que está a cargo cuando se cae el muro, todo eso, pues se abre el mundo. Pero ¿qué pasó con esto? Eso tuvo unas consecuencias, y es que las repúblicas que estaban
con la Unión Soviética comenzaron a tener ese deseo de nacionalista, ese deseo de que yo quiero ser independiente ya, ¿sabes? Se cansaron, yo quiero abrirme al mundo. Cuando empezaron a abrirse al mundo, ver la prosperidad de Estados Unidos, ver la prosperidad de Francia, de Inglaterra, dijeron, espérate, ¿qué está pasando aquí? Yo me quiero independizar, yo no quiero ser parte más de la Unión Soviética. Y entre ellas, pues fue Ucrania, que tenía 40 millones de habitantes y dijo que tienen un lenguaje parecido al ruso, pero no es ruso. Ellos tienen su propia cultura, tienen su propia identidad. Entonces, en 1991, Ucrania tuvo un referéndum, debo decir, y votó por la independencia con un margen de un 90% a favor de la independencia. Y una semana después de esto, en la Unión Soviética, ahí fue que se disolvió, cayó. Entonces, por eso es que Putin no los ve como una nación independiente. Entonces, lo que mucha gente postula y dice es que Putin quiere recobrar esos territorios, que tal vez Ucrania sea el primero de que él quiere volver a recuperar. Así que es una situación bastante complicada, porque Rusia, como estaba diciendo ahorita, Rusia y Ucrania tienen lazos fuertes, pero son países distintos. Lazos fuertes porque hay familias rusas viviendo en Ucrania, hay rusos que están a favor de Rusia, que viven en Ucrania. Que deben estar viviendo ahí y están mezclados, están juntos. Exacto, y han tenido sus guerras, esa es la situación. Estamos hablando de un país grande, ¿sabes? De unas tierras enormes, ¿sabes? Que coinciden de lado a lado, pero es enorme, es grande. Es enorme. ¿Cómo un país tiene que tener una logística para hacer lo que están haciendo ahora? Exacto. Para entrar por todos los lugares, para apropiarse de aeropuertos, de entradas, etc. Es un movimiento bastante enorme, ¿verdad? Exacto. A nivel de país, no es como una isla. No sé si me entienden, una isla pequeña que la cubrimos, ¿sabes? Puerto Rico ahora mismo cabe muchísimas veces en este país. Exacto. La isla. Eso es un mundo. Muchas veces, quiere decir que es grandísimo. Exacto. Pero que la gente tiene que entender que hay rusos peleando, ¿sabes? Antes de esta invasión hay rusos resistiendo, peleando ahí cerca del este de Ucrania, que siempre han estado peleando y luchando, y atacando en ciertas zonas. O sea, porque creen eso, creen que Ucrania es parte de eso, o sea, que eso está en medio. Entonces, ¿qué sucede? A los rusos los tienen mal informados también, le dicen que los ucranios están haciendo genocidios. Y esa es una de las excusas que Putin utiliza, que vamos a discutir en breve. Así que Putin no tiene, o sea, Rusia no tiene una oposición política. O sea, que ahí no hay nadie que esté oponiéndose a esto. Porque ¿qué pasa con la oposición? O los matan o los encarcelan. Y ahí ya ahí hubo un disidente hace poco que lo envenenaron y que sobrevivió y que lo tenían en Alemania. Le echaron un veneno. Ellos son expertos introduciendo espías y matando y haciendo todo eso. Que, by the way, Estados Unidos también lo ha hecho, lo hace, ¿verdad? Pero eso son operaciones secretas que nadie sabe. O sea, porque estas potencias mundiales hacen cosas que si nosotros lo supiéramos, nos diríamos, wow, qué increíble. Sí, hay muchas de las cosas que desconocemos. Que desconocemos. La verdad es que hay muchas cosas que desconocemos y la realidad es que las películas, los cines, presentan también cosas como esta y muchas cosas que a lo mejor uno puede decir, ¿serán ciertas? No serán ciertas. En películas, en series y en documentales. La realidad es que yo entiendo que nosotros como ciudadanos nos quedamos cortos en pensamiento de qué ocurre entre los líderes de cada nación, para mi entender. Sí, hay muchas cosas que nunca vamos a saber. Y hay muchos rusos en desacuerdo con esta guerra y están protestando, que eso es bien peligroso protestar allá. Allá te arrestan, están arrestando a muchas personas, pero ahora están protestando más gracias a la internet. Con todo y eso, que Rusia está
cancelando cuentas, está prohibiendo muchos servicios de Internet. Leí que Elon Musk, ¿verdad? El creador de Tesla, la tecnología, él está dando Internet satelital o telefonía, conexión satelital. Escuché algo como gratuita. Exacto, gratuita a ellos. Pero, por ejemplo, en una ocasión, hace mucho tiempo, cuando estaban protestando porque Rusia se metió con Checoslovaquia, hubo una protesta de 7, 8 personas y esas 7, 8 personas rápido, en segundo, ya estaba la KGB, que es el cuerpo de inteligencia ruso, ya estaban interviniendo con ellos y los desaparecieron. O sea, para que veamos el contraste, eso fue hace años atrás, pero ahora con la Internet, los rusos están más conscientes de lo que está pasando y muchos no están de acuerdo entonces con eso. Y están saliendo a la calle, arriesgando su vida para protestar por todo esto. Y todo este recuento para ver entonces por qué entonces Putin ataca a Ucrania. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues la razón número uno, y esta es la razón que él dice, que Putin dice, es por qué hay un genocidio de rusos por parte del gobierno de Ucrania. Esa es la excusa que él pone. Él ya había denunciado eso, pero muchos creen que es una estrategia y una excusa, ¿no? Y cuando él denunció ese genocidio, él declaró unas regiones de ahí de Ucrania, declaró como que eran independientes, entonces eso le da porque él tiene que tener una excusa para invadir. O sea, él no puede, ningún país puede invadir si no tiene una excusa. Tiene que tener una excusa de peso. O te la puedes inventar. Pero tiene que haber una razón y un motivo. Tiene una razón y un motivo. No es que me levanté esta mañana y quiero acabar con esto. Exacto. O quiero tomar esta tierra. No, él tiene que tener una razón pública. Exacto. Para justificar el por qué voy o van a morir personas. Exacto. Él tuvo que tener y dio dos razones. Una es genocidio y otra que él tiene que defender unas tierras que se quieren supuestamente independizar y que él mismo declaró a que son independientes. O sea, y él, esto de genocidio, él lo había traído antes. O sea, que él ya él venía planificando todo esto. No es que de ahora para ahora. Y es muy interesante porque aquí estamos dando, ¿verdad? Simplemente estos son datos que han estado sucediendo para que la gente entienda. Porque yo he visto, como te había dicho, he visto muchos comentarios que ya mismo vamos a llegar, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, ya vamos a llegar al presidente también y unas cosas que yo he escuchado del presidente que yo considero que a veces son injustas con él. Pero, como estaba diciendo, Putin dice también que están exterminando en las fronteras y que el gobierno ucraniano desciende de los nazis cuando el presidente Zelensky es de ascendencia judía. O sea, que no tiene, es bien difícil que Zelensky siga esa ideología de los nazis cuando él mismo, su ascendencia es judía. O sea, que no tiene razón de ser. ¿Okay? Entonces, esas son las razones que él da para atacar Ucrania. Y tenemos que entender otra cosa. Tenemos que entender quién es la organización NATO o en español la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La OTAN es un grupo de 30 países que son miembros que acuerdan trabajar en conjunto y protegerse unos a otros, básicamente. La OTAN es la organización del Tratado de Atlántico del Norte. Y se garantiza la libertad, que es lo que dicen ellos. Ellos dicen, Dani, si tú atacas a uno de nuestros miembros, estás atacando a todos nosotros. Por ejemplo, si alguien ataca a Francia, está atacando a Francia, está atacando a Inglaterra, está atacando a Estados Unidos y todos vamos a caerte encima. Por eso la parte de la guerra es como todo, ¿sabes? A nivel mundial funciona también como a nivel de otros tipos de guerra. Si tú tocas a esta persona, ese es mi hermano. Exacto. Si tú lo tocas a él, vas a tocar a estas personas que están acá. Y pasa en diferentes renglones de la vida, de lo que se llaman los grupos. Este es mi grupo, esta es mi gente. Y eso tiene asociaciones de decir, lo tocas a él, nos tocas a nosotros. Sí. Y entonces, esa parte es
algo fuerte porque son 30 países. Sí, son 30 países y es como países. pero como tú dices, bien interesante porque pasa lo mismo que pasa en las relaciones de individuos. ¿Sabes? Tú me diste, yo te voy a buscar un grupo, voy a buscar un combo. Tengo mi gente mi todavía. combo, mi corillo, como decimos en Exacto. Puerto Rico. Tenemos nuestra gente y esa gente es la que va a estar sintiendo la presión. Exacto. Tu persona va a sentir la presión de todas esas personas. Correcto. Pero cuando las personas hablan la OTAN, y sé que a lo mejor lo va a tocar más adelante, si después me puedes decir o ahora, entonces Estados Unidos no está con la OTAN, está entonces en otro grupo. No, Estados Unidos es parte de la OTAN. De la OTAN. Pero entonces hay otras personas que no son de la OTAN, otros países. ¿Correcto? Hay otros países. Ucrania, uno de los problemas es que Ucrania no pertenece a la OTAN. A la OTAN. Okay. Exacto. No pertenece. La OTAN, para tenerlo claro. Ok, la OTAN nace de los países después de la Segunda Guerra Mundial, los países se unieron para protegerse de Rusia y de la Unión Soviética. O sea que Putin ve a OTAN como el enemigo. ¿Entiendes? Ellos son el enemigo. Bien importante. Y muchos creen que muchas veces Estados Unidos utiliza más a la OTAN como el país más grande que forma la OTAN. Muchas veces, y es lo que Putin cree, ¿no? Que Estados Unidos tiene mucha influencia en la OTAN. ¿Ves? Rusia actualmente tiene asociación con otros países parecido a lo que tiene la OTAN actualmente. Claro. ¿Y es igual de grande o es pequeña? Los países que apoyan a Rusia. No, el país más grande que apoya a Rusia es China. O sea, China es por eso China no ha querido, no sé si lo ha hecho cuando estamos grabando esto, pero no ha querido, ¿cómo se llama? Declarar, como todos los demás países que han estado en contra, se han pronunciado en contra. China no lo ha hecho hasta este momento. Pero China tiene un acuerdo inclusive un acuerdo de defenderse mutuamente. Pero además de China, hay otros países que apoyan a Rusia. Bueno, ¿o tienen algún parecido como la OTAN, un organizado? Que sean grandes así, no. Él tiene Bielorrusia, que es básicamente que está en la frontera de Ucrania, que es básicamente un puppet, lo que llaman un monigote de Putin que está ahí, que es el presidente. Pero ese es el problema. La OTAN son 30 países, que inclusive creo que Colombia también pertenece acá, Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Es lo que estábamos hablando, como se separó la Unión Soviética de los otros países crearon la OTAN para protegerse. Porque si tú tú atacas ahí a Francia, que está al lado, no estás atacando a Francia, estás atacando a todos estos países. Pero estamos hablando de que China es una gran potencia. No, China es Rusia. China y Rusia, ellos dos nada más, olvídate. Ellos nada más se juntan y estamos hablando de una potencia a nivel militar y a nivel de alcance. Y prosigue hablando para entender mucho más por qué Putin hace o justifica su ataque. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que la OTAN se crea, por eso es que muchos creen que la OTAN no tiene razón de ser ya, porque la OTAN era para luchar contra la Unión Soviética ya no está. Entonces muchos dicen que no, por eso es que el presidente Trump quería desaparecer la OTAN, no quería saber de OTAN y eso, porque no tenía. Pero esa es la situación. ¿Por qué entonces ataca a Ucrania? Porque Putin ve a la OTAN, o sea, Ucrania se quiere ser parte de OTAN. O sea, estaban en proceso de solicitar unirse a la OTAN. O sea, yo quiero, ¿por qué? Porque necesitan protección. No tienen protección, que es lo que está pasando ahora. No se pueden proteger correctamente. Entonces, Putin ve eso como una amenaza. Y hay que recordar también que Rusia es un poquito paranoico por naturaleza, porque ellos siempre han sido atacados, invadidos por otros pueblos en la historia antigua, ¿no? Han sido atacados. Entonces, cualquier amenaza, ellos la ven como que, espérate, ¿Y qué sucede? Que si la OTAN
o sea, Ucrania forma parte de la OTAN, ¿qué va a suceder? Van a tener armamento de la OTAN, de todos esos países, van a poner bases ahí. Y Putin no quiere tener bases de Estados Unidos, que es su enemigo, cerca. Interesante el detalle. Estamos hablando de que a quién le va a gustar que el enemigo esté de vecino, porque eso le va a ocurrir, porque tiene derecho a entrar y salir de la tierra. Y si lo que no quiere entonces Putin que firmen ellos acuerdo con la OTAN, porque eso no le conviene a Rusia. A ellos no les conviene, porque en un conflicto, que Dios no lo quiere, ¿verdad? Que eso es lo que, en un conflicto, pues él tiene la de perder porque tiene enemigo ahí al lado. Entonces fácilmente pueden lanzar un ataque. Imagínate que Ucrania está al lado. Entonces, eso es un punto que hay que entender, pero muchos están criticando porque Ucrania todavía no está cerca de eso. Eso es un proceso que tarda años. Y muchos están criticando, pero él estratégicamente dice, no, yo voy a adelantar y yo voy a... y eso nos trae a la próxima pregunta, que es, ¿por qué la OTAN no responde militarmente a Rusia? Y esa es otra pregunta interesante que yo la he visto. He escuchado predicadores, ¿verdad?, que están hablando de esto, esto y echándole la culpa a Biden, tú sabes, de que Rusia se haya metido, cuando en realidad es un poquito injusto porque esto no es tan simple. O sea, no es tan simple como que vamos a ir todo el mundo y vamos a meternos en una guerra. Porque estamos hablando de... Ellos tienen el poder para hacerlo, o actualmente no tienen el poder de intervenir. Bueno, esa es la contestación a la pregunta, porque no sé, ¿por qué ellos no intervienen? Y vamos entonces a desglosar eso un momentito aquí. Y número uno es porque no hay ninguna ley internacional que les permita hacerlo. No pueden hacerlo. O sea, no tienen nada. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Porque Ucrania no es parte de la OTAN. Si Ucrania fuera parte de la OTAN, primeramente no creo que Putin se atreva a hacer eso, porque esto es una guerra tremenda. Y estamos hablando, lo importante de esto es que es una tercera guerra mundial. Básicamente el planeta se acaba. O sea, no hay planeta Tierra, porque con las bombas nucleares ya, o sea, la radiación y todo eso, eso es lo importante, lo peligroso de esto. Entonces, esa es una razón, que no hay un acuerdo, no tienen esa ley internacional, porque Ucrania no es parte de la OTAN. Y la ONU sí podría ser un instrumento, ¿verdad? Las Naciones Unidas. Pero ¿qué sucede? Que Rusia es parte de las Naciones Unidas. Y Rusia, si no está de acuerdo, puede vetar eso, que fue lo que hizo. La ONU sacó una resolución para condenar a Rusia y Rusia dijo, no, tú sabes, yo me opongo, y ahí murió. Si la ONU si no estuviese Rusia en la ONU, ya pudieran haber emitido una orden de que hay que intervenir con ellos. Porque así pasó con Kuwait e Irak. Cuando Irak invadió a Kuwait a principios de los 90, la ONU dijo, sí, tú tienes que salir de Kuwait. Y ahí se metió Estados Unidos, se metió todo el mundo y sacaron a Saddam Hussein de Kuwait. Claro, después con la guerra de septiembre 11, Estados Unidos se la ingenió y a través de engaños pues se metieron a través de Irak, pero esa guerra no tiene ningún sentido, porque Irak nunca fue el que atacó a Estados Unidos. Irak no tenía armas tampoco. ¿Sabe? Para que veamos cómo todos estos países no, ¿sabe? ¿Cómo te digo? Tienen sus cosas también. No es que uno sea una monjita de la caridad, ¿me entiendes? Estados Unidos no es ninguna monjita de la caridad tampoco. Hay intereses en cada área, y entiendo que aunque estén unidos, velan por su interés de país. Entonces, esa es la otra razón por la que no intervienen. Y la última razón por la cual no intervienen es porque Rusia tiene bombas nucleares. O sea, y todo el mundo está evitando. ¿Qué es lo que están evitando los países? Una tercera guerra mundial. Porque una tercera guerra mundial va a tener millones y millones y millones de bajas. Pero yo decía,
escuchaba muchos predicadores y personas diciendo, no, porque es que Biden es flojo, no se mete allá, y cortándole dinero, nada más las sanciones. Y hay que ver otros datos interesantes. Esas sanciones no son cualquier cosa. Esas sanciones son fuertes porque las últimas que tiraron, que se llaman el SWIFT eso corta todo el dinero, hasta el dinero, lamentablemente, de la gente. La gente va a sacar la ATH y no tienen. Ya salió por las noticias, la gente haciendo fila para el cajero. No tienen dinero. Claro, también a los que están en alto poder, eso les afecta porque no tienen acceso al dinero de acá, de este lado del mundo. Entonces, no son cualquier cosa, pero porque también escuchaba predicadores diciendo, no, si tienen a China y China los ayuda, claro, los ayuda, pero China no va a dejar de comer para darle comida a los rusos. o sea que yo entiendo que quizás la participación puede ser como pasa en la vida acá de personal, o en la vida personal, no te confundas, ¿sabes? No quiero que pienses que vamos a ser amigos, que me ayude. Es que no quiero ser tu enemigo. Hay relaciones así, ¿sabes? Exacto. No sé si este es el caso, pero, ¿sabes? Hacen un favor por ti, pero no es, te estoy haciendo el favor porque no malinterpretes que voy a tener tu amistad, simplemente que no quiero tenerte como enemigo. Y hay una cordialidad. Exacto. No sé si me entienden, no sé si es el caso de China, Rusia. Yo creo que la mayoría de los países, sí, y más cuando son democracia contra socialismo, pero mira el mismo ejemplo, el ejemplo más grande, Estados Unidos y China. Son enemigos, pero hacen comercio, ¿verdad? Hay muchas celebridades que se ha pronunciado contra China y después tú los ves dando un reversazo porque tienen dinero, tienen inversiones en China. La mayoría de las fábricas, muchas de las fábricas de compañías americanas están en China. ¿Entiendes? Entonces es una relación, China no es amigo de Estados Unidos, pero tienen que tener una relación porque tienen comercio. Y todo lo que abrimos está hecho allá. Exacto, y China persigue poner concentración, tiene concentraciones para por ejemplo, una raza que se llama los Uyghurs. Y ellos tienen campos de concentración, los aniquilan y todo, ¿entiendes? Y entonces cuando hablamos de lo que ha comenzado esta semana a ocurrir en Ucrania, ¿verdad? ¿Por qué atacan áreas que están los civiles? ¿Por qué atacan áreas donde se ve gente en residencias? ¿Sabes? ¿Es un ataque a nivel global o es un ataque directamente a las bases, directamente a aeropuertos? Se supone que sea las bases, aeropuertos, eso tiene que ser bien estrategia, ¿sabes? Bien, ¿cómo te digo? Una estrategia. Vi, sí, que aparentemente un misil, no sé si fue un error o qué, le dio a una residencia, a un edificio de residentes. Y hay varios heridos. Aparentemente nadie salió muerto, pero sí nos vamos a seguir tal vez enterando, porque aunque en la guerra ellos traten de ser lo más específicos posible, siempre va a haber bajas. En todas las guerras va a haber bajas civiles. No importa cuán tecnológica sea, ¿verdad? Sí, porque lo que sucede es que el que ataca no confía en un civil cuando va a otra tierra. Y piensan que el civil pues va a reaccionar en contra del militar que llega a invadir. Exacto. ¿Qué ha podido pasar? Que a lo mejor un civil te puede acabar con la vida de un militar, un ejemplo, o otros estilos. Exacto. Eso sucede mucho también. Sucede mucho en la guerra del, ¿verdad? De Afganistán. Por eso es que quería traer este tema, Dani, contigo y eso, porque mucha gente piensa que esto es bien sencillo, ¿entiendes? Esto eso es meterse allá. Entonces queremos tener otro Afganistán, que fue un error. No Afganistán, sino Irak, debo decir.
la guerra que estuvimos en Irak, ¿cuánto? 20 años, y se gastaban, no sé, 300 millones diarios, una cosa así. Lo pagábamos cada uno de nosotros, Exacto. Entonces no es tan, pagado por los ciudadanos. el conflicto no es algo tan sencillo que la gente da su opinión y por eso quería traer esto, que esto es algo bien, bien complejo, ¿verdad? Este, y complicado. Actualmente esto está en desarrollo, esto ahora mismo está en un proceso de que está la expectativa. Exacto. El mundo está a la expectativa de qué acciones va a seguir tomando Rusia. Ahora mismo, Dani, que ellos acaban de decir que están armando sus armas nucleares y eso es lo que tiene todo el mundo bastante nervioso. Y amenazó también con atacar si si lo atacaban o veía algo, atacar a países vecinos como Polonia, me parece. Eso fue hace poco. Así que, El caballero tiene un carácter y una presencia de que no le va a temblar el pulso. Es lo que exacto. se proyecta al mundo, que atentas contra mí, mientras me interese, no me va a importar, ¿verdad? No me va a importar, como decían unas expresiones por ahí, que sufra las consecuencias, o sea, es parte de la historia y va a quedar marcado, que vas a sentir lo que yo diría la presión de Rusia, con quien se interponga. Eso es como que es lo que uno puede sentir en el ambiente, que tiene una decisión clara en defender lo que es su nación. Y por otro lado, también que tenemos que elogiar al presidente de Ucrania, que tuvo la oportunidad, o sea, el presidente Biden le dijo, te podemos sacar de allí con tu familia, porque lo triste de la situación es que está amenazado él y la familia. ¿Sabe? Hay una posibilidad de que si lo agarran, lo van a fusilar. O en el caso menos grave, tal vez encarcelarlo. Porque lo que Putin quiere es sacar el gobierno y poner básicamente un presidente que le rinda cuentas a él. O sea, es algo bien loco. Es algo loco porque estamos hablando de que no hay conversación alguna, no hay diálogo ninguno. Eso es, yo pienso que estás haciendo esto y esto, tengo el motivo para atacar, sacarte porque no quiero que muera gente, según para Rusia, no quiero que maten personas, no quiero que haga esto, que haga lo otro, y quiero un orden. Pero también se ven otros intereses debajo de la mesa, se ven otros intereses, pero va a hacerse cargo de sacar al presidente de Ucrania de ahí, punto. Exacto. Ahora acabé de escuchar que están verificando ver si entran en una conversación y el presidente de Ucrania va a enviar una delegación para ver si hay unas conversaciones. Así que tenemos que orar, ¿verdad? Todos aquellos que tenemos fe de que esto llegue a su final, porque sinceramente esto afecta a todos. Nos afecta a todos, todo lo que se pase allá nos va a afectar a todos. Y ahora sí, Coach Eli, basado en tu experiencia, en tu trabajo, en lo que haces para ayudar a los demás, estamos viendo que la guerra pues está entrando a nuestras redes y si entra a nuestras redes, como eso está muy lejos de nosotros, pero está cerca de nosotros a nivel de las redes, nos llega tanta información que a veces yo mismo le paso, no las veo, creo que una la llegué a ver porque tú la colocaste, pero el caballero sobrevivió, no quería Exacto. ver el video, pero cuando vi que lo compartiste lo vi. Sí. Pero ¿qué tú nos dices, Coach Eli, bajo estado de guerra? Que si está de guerra un país y es el mundo y está trending esta noticia y estamos viendo tanta noticia de guerra, muerte, ¿qué tú nos aconsejas? ¿Qué tú nos dices como coach de vida? ¿Cómo debemos manejar esto? Sí, yo entiendo que una de las cosas que tenemos que hacer es tener eh, una cautela, cómo estamos consumiendo las noticias y qué noticias estamos consumiendo. Porque las noticias sin guerra
la mayoría de las veces, pues obviamente siempre son perjudiciales si tú estás constantemente escuchando noticias. ¿Por qué? Porque las noticias son un poco amarillistas y van a resaltar siempre las cosas negativas o las cosas que puedan impresionar a la gente, que puedan dejar la gente conectada más tiempo. Y la mayoría de las veces son situaciones de violencia, situaciones que llaman la atención al ser humano, peligrosas y todo eso. Así que tenemos que tener cuidado con las noticias que consumimos. Yo, por ejemplo, escucho mucho NPR, que es una organización sin fines de lucro, que es una noticia que no es amarillista, simplemente te dan la información como es, porque trabaja por donaciones. La mayoría de las noticias de otros medios trabajan por gente que obviamente de promociones, ¿no? Y por anuncios, entonces tienen que buscar ese rating. En cambio, NPR, pues no, eso es una noticia que cada estado, Chicago tiene su propio NPR y se conecta con las noticias mundiales. Y si cosas así, y no estar tampoco tan conectado todo el tiempo a las noticias, yo siempre trato de ver algo positivo. Si voy a publicar algo, trato de darle ese sentido, un sentido de esperanza, porque la gente tiene que tener esperanza en todo esto. Y no creer todo lo que las redes están poniendo. Muchas veces está pasando en las redes que para tener followers, tener seguidores, están poniendo también grabaciones y la dejan todo el tiempo pegada. Por ejemplo, una grabación de un jardín de niños, ¿verdad? Y suenan las alarmas y es la misma reproducción todo el tiempo grabando, que alguien la grabó y la pone ahí y las personas, cuídate, yo he visto a la persona, cuídate, estás bien, y la persona no está pasando nada. Sí, llevando más tensión, llevando más Exacto, estrés, llevando más paranoia referente a la guerra. Y entendemos que la guerra, en fin, no es buena para los que exacto, están en ella, ni los que reciben la atención de lo que está ocurriendo en otro país. Para nadie. exacto. Eso es así. Así que creo que hemos cubierto, Dani, bastantes detalles Correcto. aquí que son sumamente importantes y para que las personas se orienten qué es lo que está sucediendo. Y es bien importante seguir, ¿verdad?, en oración. Sabemos que Dios, dentro de todo, pues está en control y que nosotros podamos tener paz y seguir orando por todas estas personas que están en ese conflicto, niños, personas, civiles que están ahí, los mismos soldados de, los, de los dos bandos, en el sentido de que todos están siguiendo instrucciones, todos están siguiendo órdenes. O sea, si tú estás con Rusia, tienes que seguir las órdenes. Y eso es lo que hay. Esa es la situación bien difícil No hay de no otra. importa que tú estés en acuerdo o desacuerdo, No hay de eh, otra, hermano. no hay de otra. Estás ahí. Sí. Yo te doy las gracias, Coach Eli, por, por hablar de este tema y por Ujú. contar conmigo y poder estar aquí juntos, compartir este tema con tu audiencia, con las personas que compartan este contenido. Usted que nos escucha, nos ve, gracias por escucharnos y estamos más al día, Coach Eli, estoy más al día referente a lo que está sucediendo por tener este conversatorio contigo. Y yo sé que las personas que nos están escuchando o viendo en tu programa también han disfrutado el conocer, Ujú. porque sabemos que el tema no es fácil, pero hemos disfrutado el conocer, aprender y saber qué tenemos que hacer nosotros del lado de acá para cuidarnos y que la guerra que nos puede afectar no nos haga el daño que quizás pudiera hacer si no tomas control de lo que permites que llegue a tu vida y a mi vida. Así mismo es. No, gracias a ti, Dani, ¿verdad? Porque pudimos tener esta conversación y hablar un poco del tema, así que te agradezco por tu tiempo y de verdad, pues, le pido a toda la audiencia que sigan a mi hermano, mi llamado Dani, que siempre tiene una palabra de bendición por Instagram. ¿Cuál es el Instagram tuyo? ¿No? ¿Recuerdas? Estamos en Instagram por Danny Bluman. Ahí estamos en Instagram. Nos puede seguir
Y nos puede contactar también a través de mi hermano Coach Eli. Nos puede contactar o puede escribir su comentario aquí donde usted está escuchando o viéndonos. Escribe su comentario, nosotros vamos a ver, ahí vamos a colocarle o le escribimos y pasamos la información. Si usted sigue a Coach Eli, nos va a ver en el camino, en algún momento dado vamos a coincidir. Exacto. Y ya usted sabe que somos los hermanos Santiago. Somos hermanos, siempre ¿verdad? Estamos Exacto. activos en las redes sociales y llevando buenas noticias y buen contenido. Así es. Y Dani, antes de terminar, también quiero recordarle a todo el mundo que una de las maneras de vivir con más tranquilidad y paz es aprender a manejar la ansiedad, y más ahora, ¿verdad? En este tiempo, que están los niveles de ansiedad bien altos. Es importante que aprendamos a manejar el estrés y la ansiedad. Y quiero decirte que tengo una guía informativa gratuita, se titula Superando el Miedo. 21 herramientas para manejar la ansiedad, y puedes conectarte en estas notas que vas a encontrar en este podcast. Ahí hay un enlace, puedes entrar a ese enlace, deja tu correo electrónico y tu nombre, y por correo electrónico te haré llegar esta guía, que son más de 30 páginas con información de la ansiedad y herramientas para poder manejarlas. Y recuerda que si nos estás escuchando por Apple Podcast, es bien importante que me dejes una reseña y me dejes tu comentario ahí para que este podcast pueda seguir siendo recomendado por la red, para que podamos expandir y que esta información pueda llegar a muchas personas. Bueno, Dani, muchas gracias nuevamente. Hasta aquí este episodio de Vive tus sueños, no tus miedos, y será hasta la próxima. Nos vemos, Dani. Bye. Okay. Hasta luego.